El día de hoy vamos a hablar de periodismo. Y es que ocurre que esta profesión está muy mal entendida en este momento debido precisamente a muchos asuntos políticos. Los tintes políticos hacen que la gente de pronto entienda cosas erróneas acerca del periodismo y hay que tener mucho cuidado. Fíjense que este video paso a hacerlo con ustedes precisamente porque he tenido comentarios en redes sociales e incluso algunos alumnos en cursos en los que me dicen: lo que pasa es que los periodistas son lo peor, los periodistas se sienten dueños de la verdad, los periodistas están manipulando la realidad. Lo que pasa es que no es así el asunto y tenemos que entender algunas cosas. Definitivamente hay buenos periodistas, definitivamente hay malos periodistas, pero tenemos que entender todo esto. Así que vámonos al grano. Hoy les quiero platicar un poco sobre lo que es el periodismo, sus consecuencias y además su relación con la política. Así que vámonos directamente, ¿qué les parece? Voy aquí a la pantalla para mostrarles lo siguiente. Ahí lo tenemos, una definición primero de lo que es el periodismo. Aquí lo pueden ustedes ver con toda claridad. El periodismo es la disciplina y profesión centrada en las labores de difusión de información a través de los medios masivos de comunicación. Fíjense, implica la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones consideradas relevantes, importantes o pertinentes para una audiencia. Su propósito central es brindar información, o sea, hacer llegar a los ciudadanos un relato de los hechos confiable, veraz y oportuno para lograr su cometido. Aquí sí tengo que decirles que definitivamente el ejercicio del periodismo implica un alto grado de responsabilidad y también un alto grado de ética. Por eso les digo, sí existe el mal periodismo, sí existe el periodismo pagado, pero se los voy a contar en un momento más. La tarea que tenemos nosotros, los ciudadanos, es distinguir entre el periodismo pagado y el periodismo de investigación real. Lo que busca el periodismo justamente es hacer llegar los hechos a las personas. Y se los he dicho muchas veces. Hay ocasiones en las que alguien dirá: está lloviendo, la otra persona dice: no es cierto, es una mentira, no está lloviendo, y los dos debaten sobre si llueve o no llueve. La labor del periodista es salir a verificar si realmente está cayendo agua del cielo o no está cayendo agua del cielo. Y si se puede documentar con imágenes, con evidencias, por supuesto, es totalmente necesario y obligatorio. Los periodistas de verdad hacen su trabajo fundamentando con documentos, con evidencias, con testimonios la información que están difundiendo. Por eso es tan importante el periodismo. Ahora, vamos a ver otra lámina que tiene que ver un poco con esto. Esto yo se los necesito platicar porque es bien importante. Fíjense, cuando estudiamos periodismo, los que estuvimos en alguna profesión relacionada con el periodismo, nos enseñan que hay, digamos, tres bloques importantes de los géneros periodísticos. Tenemos los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros híbridos. Aquí me detengo rápidamente en la clasificación del medio, el género periodístico de opinión, porque hay quienes dicen: es que los periodistas no tienen que opinar. No, claro que sí, los periodistas pueden opinar. Hay periodistas que se dedican a opinar porque son especialistas o porque tienen información sobre un determinado tema. Existen los géneros periodísticos de opinión y aquí se los voy a mostrar rápidamente. Primero vámonos con los géneros periodísticos o el género periodístico de los informativos. Miren, está la nota informativa. La nota informativa, así de fácil, es aquella nota que nos dice: bueno, pues el día de hoy hubo un choque en la carretera México-Toluca, hubo tantos automóviles implicados, hay tantas personas lesionadas. La nota informativa relata el hecho. Normalmente trata de aportar mayor cantidad de datos posibles y trata de resolver las preguntas básicas aristotélicas, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde. A veces viene un por qué, o un para qué. Pero la nota informativa es muy concreta, no implica emociones, da un hecho concreto, ¿sale? Miren ustedes la entrevista. La entrevista lo que nos dice justamente es, trata de mostrarnos
El carácter humano, la personalidad de alguien, el entrevistado, por supuesto, es un diálogo, es una charla, a veces son preguntas y respuestas, en otras ocasiones es una conversación con un personaje que tiene alguna relevancia o interés periodístico. A lo mejor el personaje es un líder, es un político, o a lo mejor es un especialista en algún tema, en un tema de salud, de transporte, de energía, de ecología. Cuando tenemos a este especialista, lo entrevistamos para que nos aporte información de interés público. El periodismo siempre busca un interés público. Finalmente, dentro de los géneros periodísticos e informativos encontramos al reportaje. El reportaje es, imaginemos que es una nota informativa, pero mucho más a profundidad. El reportaje trata de darnos también hechos, responde a las preguntas aristotélicas, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, pero va mucho más a fondo. El reportaje normalmente si es en una revista, en un periódico, tiene más páginas de extensión, tiene mucho más texto que la nota informativa, tiene investigación, nos da relatos, nos presenta fotografías, documentos, testimonios de otras personas, algún relato histórico. El reportaje busca hacer una investigación que aporte información mucho más a fondo, mucho más profunda. No cualquiera hace reportaje y no cualquiera que sale a la calle con un micrófono está haciendo un reportaje. No es así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, para que lo chequen. Ahora, vamos a ver aquí, tenemos los géneros periodísticos de opinión. Tenemos tres, el artículo, el editorial y la reseña. Me voy a ir con los dos de arriba y abajo y luego voy por el de en medio. El artículo tiene que ver mucho precisamente con una persona que nos da su opinión. El artículo ya tiene que ver con la opinión. Alguien habla sobre un hecho concreto y en ese hecho concreto nos está dando una opinión. Le parece bien, le parece mal, le parece excesivo, le parece increíble, le parece nefasto, ¿no? Aquí el articulista, la persona que está emitiendo este artículo de opinión, tiene toda la libertad del mundo para expresarse. Y ahí lo tenemos, ¿sale? Bueno, la reseña abajo pues tiene que ver un poco con eso. Es el relato de algo, una experiencia que se está viviendo. Por ejemplo, nosotros conocemos muchísimas reseñas de cine. Hay personas que se dedican a reseñar películas. Se estrena una película y el especialista nos dice, bueno, esta película estuvo muy interesante por esto, por otro, estuvo muy mala, las actuaciones malísimas, el sonido muy mal, el guión no tiene pies ni cabeza. Es una opinión sobre este asunto. Hay especialistas en gastronomía, por ejemplo, que nos hablan de la experiencia en un restaurante. Pues está muy bien el menú, el trato, la experiencia es muy buena, en fin. ¿Sí se dan cuenta por dónde se mueve la reseña? Bueno, pues ahí está. Me voy al editorial, que es el de en medio, porque este es muy importante y muy interesante. El editorial es el posicionamiento, es la opinión, la postura política o sobre un hecho determinado, un hecho histórico, político, ecológico, de desastre, en fin, que hace el medio de comunicación. No lo hace una persona con nombre y apellido, lo hace el periódico, el periódico La Jornada, o el periódico El Reforma, o el periódico El Excelsior, o el New York Times, o lo que sea, CNN, ¿no? La editorial es una opinión que lo hace el medio de manera oficial, fija su postura, fija su opinión sobre ese hecho concreto. La decisión de un político, el manejo de la pandemia, no sé. Hay muchas cosas sobre las que el medio todos los días genera una editorial. Sobre todo los medios impresos, los periódicos, que todavía existen impresos y que están en portales de internet, tienen una editorial, búsquenlo, porque eso es muy interesante, es el posicionamiento concreto del medio de comunicación, ¿sale? Bueno, me voy a quitar de aquí eso para que ustedes vean la última columna. Ahí están los géneros periodísticos híbridos que tienen un poco de los demás. Miren, por ejemplo, la crónica es un relato, su nombre viene de cronos, del griego tiempo, perdón, es latín tiempo, cronos, ¿sale? Nos está hablando de un tiempo. El reportero, el periodista que hace crónicas, nos relata
a través del tiempo algo que pasó. Normalmente hay muchos cronistas deportivos que son buenísimos en eso. Me acuerdo mucho de David Faitelson, que él es muy dado a platicarte cómo está el ambiente en el estadio antes de la final del Mundial de Fútbol o antes del Super Bowl, ¿no? Entonces nos empieza a platicar, inició la mañana, la expectativa era grande, la gente se concentró en el estadio de fútbol. Ese tipo de relatos que van y nos van dando un relato de tiempo, es una crónica, pero también tiene un poco de opinión porque va diciendo el entusiasmo estuvo genial o los jugadores defraudaron a la afición porque no jugaron al 100%. Eso es opinión, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La crónica es sumamente interesante y te lo pueden platicar aquellos que están viviendo un acontecimiento de guerra o un evento deportivo o un acto político. La crónica tiene esas características. Y finalmente, la columna es parte de estos géneros periodísticos híbridos que nos dicen que hay un especialista que además nos va a dar datos de su especialidad. Va a opinar, sí, sobre un hecho concreto, pero el columnista probablemente nos va a aportar datos muy concretos. Si es de salud, seguramente habrá documentos de investigación en médica, por ejemplo, o si es un tema ecológico, seguramente habrá estudios sobre ecología, impacto ambiental y este tipo de cosas. La columna es muy completa porque el columnista, además, nosotros sabemos que estamos esperando su publicación porque es él. El columnista también es protagonista de esto, porque tiene nombre y apellido y además tiene cierta reputación, cierta fama, porque siempre habla de estos temas. Es un especialista en esos temas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, voy a cambiar rápidamente esto para platicarles otras 3 cosas, ya para terminar de hablar de periodismo y entender todo este asunto. El periodismo tiene que ver con la libertad de expresión y ustedes lo están viendo aquí. ¿Cuál es el marco jurídico que sustenta y que protege la libertad de expresión, por lo menos en México? Aquí se los doy, lo tenemos, el artículo 6 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes pueden ir a buscar el video en el que les platico para qué sirve la Constitución. Y bueno, ahí está. Dice el artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Por qué? Porque el periodismo está basado en la libertad de expresión. Cuando tenemos libertad de expresión, podemos hablar de muchos temas. ¿Y por qué es importante la libertad de expresión? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Vamos al siguiente elemento jurídico. Ahí está. El artículo 41, ahí hay 2 párrafos en el artículo 41 de la Constitución que dicen, uno de ellos, los partidos en ningún momento, los partidos políticos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna persona física o moral será a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión. Fíjense, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. La Constitución dice, no se metan a influir en esto. Hablen bien de ustedes, pero no hablen mal de otros. Vaya, hablen de sus propuestas, ¿sale? Entonces, esto es bien importante en el artículo 41. Vamos a ver otro elemento importante. El primer párrafo del artículo 7 de la Constitución. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. Aquí está clarito, no se pueden censurar, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de prensa. Lo que pasa es que en México, antes, el gobierno lo que hacía era decirle a un periódico, no me gusta lo que estás publicando, pues entonces te quito el papel con el que imprimes tu periódico. Pues, ¿cómo la ves? No te estoy censurando, pero no vas a tener papel para el día de mañana. Así de fácil. Bueno, una lámina más. El marco jurídico de la libertad de expresión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13 establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y en este mismo asunto, el artículo 13 nos dice: no se puede restringir el derecho de expresión por las vías o medios indirectos. Fíjense qué interesante. O sea, no puedo restringir el derecho de expresión directamente o indirectamente. Por ejemplo, quitarle el papel a los periódicos, o no te voy a dar una frecuencia para tu estación de radio hasta que hables a favor de mí. ¿De quién estamos hablando? Del gobierno. Es el gobierno el que tiende a censurar a los medios de comunicación, no es la sociedad. Esto es bien claro. Cuando hablamos de censura, son el gobierno o élites económicas muy fuertes. ¿Sí? Esto también es importante, pero normalmente es un asunto. Fíjense este ejemplo que les estoy poniendo aquí. Miren nada más qué chulada. La estafa maestra. En México en 2017, un trabajo muy minucioso de investigación, esto es periodismo de investigación, desarrolló un reportaje completísimo que habló justamente de diferentes gobernantes en el sexenio de Peña Nieto, en el cual desviaron recursos públicos a través de universidades para hacer con el dinero lo que se les antojó, la estafa maestra. Quiero que vean, por favor, a ver, se los voy a poner aquí con unos circulitos. Miren, ahí está, Mexicanos contra la corrupción y animal político. Mexicanos contra la corrupción, ahora no le gusta al presidente López Obrador, pero pues es que ahí estaban, hicieron, bueno, ahí está, Mexicanos contra la corrupción. ¿Y quién creen que está aquí? Aquí veanla, Rosario Robles, funcionaria del gobierno de Peña Nieto, ex secretaria de gobierno del entonces jefe de gobierno, López Obrador, en la Ciudad de México. Ahí está, en ese momento el entonces candidato López Obrador sacó a la estafa maestra a relucir como el mejor ejemplo de investigación de la corrupción en México. Ahí estaba, Mexicanos contra la corrupción. Ahorita les voy a decir por qué estoy resaltando esta parte. Muy bien, sigo con estas láminas. Voy a quitar aquí voy a quitar mis marquitas, espérenme tantito. Aquí está, vamos a quitar las marquitas y me voy con ahí está, muy bien, el periodismo chayotero. Yo ya les he hablado en otro video sobre lo que es el chayote. Y miren, ahí está nuestro personaje Chayo, el personaje de Comunicreando, ahí está. Bueno, se supone que el periodismo chayotero o el chayote es el pago que se le da a ciertos periodistas debajo del agua, por supuesto, de manera ilegal o por lo menos escondida, para que hablen bien o mal de determinados personajes. El gobierno siempre pide que estos periodistas hablen bien del gobierno y el gobierno pide que ciertos periodistas hablen mal de los adversarios. El chayote se da desde el gobierno o desde algún poderoso, algún industrial, algún empresario que también quiere que el periodista mueva su línea editorial a favor o en contra de alguien. Así que ahí lo tienen. Bueno, estos eran algunos de los personajes. No son mis favoritos, muchos de ellos. Ahí tenemos arriba a la izquierda Cayo de Hacha, que se consideraba que atacaba mucho a López Obrador hoy en día. No, ahorita ya está del lado de él, cambió radicalmente su discurso. Y muchos dicen, ¡ay, qué misterio! ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, pues ya se darán ustedes una idea. Hoy en día también hay periodistas a modo, periodistas que preguntan, hacen preguntas cómodas, hacen videos que defienden al régimen. Ahí tenemos a muchos personajes en pantalla que forman parte de los youtubers y periodistas, entre comillas. Yo lo digo entre comillas porque respeto mucho la profesión del periodista, y ahí nos podemos dar cuenta de que estos personajes pues están trabajando a favor del gobierno. Muchos de ellos hacen videos con, ¿cómo se llama? Con estos títulos, seguramente los habrán visto, que les llaman clickbait. Son títulos engañosos en los cuales se dice algo que en realidad no se cumple en el contenido del video. Vamos a ver cómo la CIA, por ejemplo, el chapucero es muy dado a hacer esto. La CIA está armando un complot para atentar contra el presidente, ¿no? Entonces, en ese rollo, pues dices, ay, a ver, vamos a ver la revelación, ¿no? Y habla de todo y ahí medio sugiere tantito, pero no tiene bases para sustentar dicho título. Muchos de ellos hacen eso y bueno, pues si hablamos de chayoteros, probablemente ellos ya son la nueva generación de periodistas que
están haciendo su trabajo a favor de un régimen de manera intencional. Nada más les quiero dar 2 datos más y ya voy a ir concluyendo. En México se han dado esta cifra, los periodistas asesinados, es terrible la cifra. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 48 periodistas asesinados relacionados con el poder, es decir, el poder tiene una relación directa con su muerte. Enrique Peña Nieto tuvo 47 periodistas asesinados y Andrés Manuel López Obrador, en lo que lleva 3 años y fracción, bueno, pues lleva 30 periodistas asesinados. Esto es un dato que da Artículo 19, que es una organización que busca justamente tener todos estos datos que atentan contra el periodismo en México y en el mundo. Toda la información de este video se las voy a dejar en la descripción. Ahí están las fuentes informativas, porque aquí no estamos inventando nada. Voy a la siguiente lámina. Con esta prácticamente estoy concluyendo esta exposición. Los países más peligrosos para la prensa en 2021 pues son estos. Miren qué cosa. Y aquí voy a poner nuevamente mi pizarroncito, mi lámina, para que vean. Aquí está México en el lugar 143, apenas un poquito arriba de Camboya, Pakistán y Argelia. Los países más peligrosos en estos momentos pues son estos: México, Afganistán, la India. En estos países es muy peligroso ejercer la profesión del periodismo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ahora sí me regreso a la pantalla. Bueno, finalmente, porque ya se los he dicho, el periodismo lamentablemente tiene en contra a los gobernantes. Y no hablemos solamente de Andrés Manuel López Obrador, hablemos de los anteriores, de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. Todo gobernante le huye al periodismo de investigación, porque es a través del periodismo que se encuentran la corrupción, los fraudes y muchas conductas ilícitas de los gobiernos. Lamentablemente por esto, y ocurre en otros países, en Cuba es imposible ejercer un periodismo, en Venezuela por supuesto también es imposible este asunto. Obviamente ya estoy hablando de periodismo crítico, periodismo de investigación, periodismo de análisis, no, periodismo que alaba y que acaricia y le echa porras al gobierno, bueno, ese sí existe. Pero lo que les quiero decir es esto, que es justamente los poderosos, y hay industriales, también se da el caso de empresarios importantes que tampoco les gusta esto, porque también los destapan en su corrupción, en sus malos manejos. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil decir? Los periodistas están respondiendo a ciertos intereses, los periodistas están manejados a través de ciertos asuntos financieros, y ahí viene el problema. En este momento yo no estoy defendiendo a ningún periodista, estoy defendiendo el periodismo, porque el periodismo ha hecho que líderes corruptos caigan, porque el periodismo ha hecho que ciertas sociedades tomen conciencia y cambien en sus procesos democráticos, porque el periodismo sostiene los regímenes democráticos. Donde no hay periodismo, no hay democracia. Donde no hay periodismo, hay autoritarismo. Estamos hablando de periodistas poderosos. Bueno, pensemos, y lo hemos mencionado, a Loret de Mola o a Ciro Gómez Leiva. Está bien, ellos, y se los dije en un en vivo, ellos son defendidos incluso por grupos de abogados y todo. El periodista, el reportero de a pie, ese que se está jugando la vida en Tijuana, en Matamoros, en Veracruz, en Yucatán, en Chiapas, en Chilpancingo, Guerrero, en Morelia, Michoacán, esos periodistas que casi nadie los conoce, corren peligro todos los días. Y cuando tocan una pequeña ámpula de corrupción, de manejo de poder, de colusión de gobernantes con crimen organizado, ellos inmediatamente pierden la vida y se vuelven un número más. En el gobierno no hay nada. Es indignante que hace unos días hubo unos tuiteros de estos periodistas que les mencioné. Hubo uno que dijo, bueno, sí han muerto periodistas, pero no han sido tantos, la verdad han muerto otras personas de otras cosas, casi no estén llorando porque se mueren los periodistas.
Eso váyanselo a decir a las familias, a las esposas de esos periodistas, a las madres, a los padres, a los hijos de esos periodistas. Vayan y díganles, ay, ni era para tanto y además te estabas metiendo en problemas. Deberías de saber en qué te estás metiendo. Fotógrafos, camarógrafos. Híjole, los fotógrafos de nota roja que normalmente van y fotografían un asunto de balaceras, de muertes, de fosas clandestinas, estos fotógrafos lamentablemente también pierden la vida. Por ellos hay que hacer una defensa del periodismo. No es el trabajo, y sería una tontería, por no decir otra palabra, sería una tontería decir hay que prohibirle a los periodistas que investiguen, hay que callar a los periodistas. Señores, los malos periodistas hay que distinguirlos y la mejor forma de combatir a un mal periodista es dejar de verlo, dejar de ver sus videos, ya no darle clic a sus redes sociales. Esa es la manera como ves a un mal periodista. Pero el periodista que está sustentando con documentos, con evidencias, con testimonios, con fotografías, con videos, por más que incomode, será un periodista que está haciendo bien su trabajo. Lo que tiene que hacer el gobierno y los poderosos y los empresarios no es callar a los periodistas, es mostrar con pruebas, con documentos, con evidencias que el periodista miente. Y cuando no puede hacerlo es cuando les caen gordos los periodistas y empiezan a azuzar a la gente, a combatir, a atacar, a menospreciar, a denostar a los periodistas. Por eso creo yo que es una labor importante defender al periodismo. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. Yo siempre les he dicho, yo no me considero periodista porque respeto mucho la profesión. Una persona que publica de manera periódica un contenido, ¿se puede considerar periodista? Sí, pero para llegar a ser un verdadero periodista hay que hacer mucho más trabajo. Y los periodistas verdaderos que se juegan la vida todos los días, ellos merecen todo mi respeto. Y por eso yo digo, soy un comunicador, soy un divulgador de ciertos conocimientos, pero periodista no lo soy. Porque ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que hacen el valor, toman el valor de hacerlo, ellos son los que hacen las investigaciones a fondo y ellos son los que tienen las grandes herramientas para mostrarnos la realidad. Espero que con esto haya contribuido un poquito con ustedes para entender la labor, el oficio, la misión del periodista. Hay que cuidar a nuestros periodistas. Yo soy Emilio Pineda. Nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.